finalmente con el privilegio de tener a Emiliano Monge en este programa, en esta zona de contagio que está cumpliendo, ¿qué será, Borre? ¿2 años más? 2 años y medio ya casi. Empezamos con la pandemia con una especie de salvavidas, que eso ha sido, y sobre todo como grabamos los lunes, también así me da un poco de paz decir, bueno, por lo menos voy a tener a alguien que me acompañe las tardes de lunes y que no así las de los domingos. Entonces me siento muy afortunada de estar aquí en zona de contagio. Siempre hacemos una especie como de termómetro de qué pasaron los últimos días. En esta ocasión, como siempre dice Neif, la guerra en Ucrania sigue, ya se conmemoró un aniversario. El día de ayer se llenó la plaza del Zócalo y calles aledañas con una marcha para defender al INE, no nada más aquí en la Ciudad de México, en varias más. Y bueno, son temas y situaciones importantes para nuestro país, mientras en otros países como Nicaragua sigue una verdadera desgracia que ahora también tiene que ver con algo que nuestro invitado escribe y define bien, que es la identidad y la pertenencia y o la falta de. Entonces, bueno, eso es más o menos el termómetro de los últimos días. Neif, Yeya, ¿qué nos puedes decir? Hola, queridísima Mariana. Y bueno, pues un enorme honor y placer que tenemos finalmente Emiliano Monge, que fue muy difícil contratar, muy difícil. Su fichaje estuvo realmente, pero al nivel de Ronaldinho en sus mejores Sí, momentos. No, pues es que Antes, lo dejan en antes, manos de Mariana. antes llegó el, Imagínate. el Tuca al Cruz Azul que Emiliano Monge Más fácil llegó el Tuca al Cruz Azul. Le hubieran Increíble. puesto un profesional y ya hace cuánto nos veíamos, pero lo dejan en manos de Mariana. En fin, pero bueno, pues sí, en efecto, estamos entrando al segundo año de esta que yo considero la Tercera Guerra Mundial, porque cumple con todos los requisitos. Es un conflicto de alta intensidad en territorio europeo que afecta a todo el mundo de una u otra manera. Los suministros de armas vienen de todos, ahora sí casi de todos los continentes, y no se le ve el final. El único final posible ahora es aún más catastrófico. Y bueno, pues después de habernos reído mucho de los globos chinos y del espionaje, cada vez se pone más tensa esta situación, más intenso. Entonces, pues sí, guerra, pandemia, catástrofes naturales, volvió a temblar en Turquía y se cayeron más edificios, en fin, todo mal, como siempre, estos días de zona de contagio. Y si no me equivoco, Alejandro quizá me podrá corregir, creo que este es el episodio número 99, Es correcto. Este es el episodio 99. que yo creo que es un episodio muy simbólico y muy importante para tener un invitadazo de esta naturaleza y con esta. Ya puede haber sido el 100, ¿no? El 100 está muy trillado el 100. Exacto. Pues muy bien, como dicen, digo, hemos vivido cosas, digo, como todos los 99 de los programas, cada vez sacamos cosas que no sé si son surrealistas o son digo, ya es como una farsa, ¿no? Pero, digo, un invitadazo, a mí me encanta su literatura, sus libros y especialmente la manera como escribe. Entonces, si quieres, Mariana, empieza tú, te dejaremos el honor. Esta es la última novela de Emiliano Monge justo antes del final, que es una novelaza que yo no conozco a alguien que la haya leído y que siga igual, que haya cerrado la última página y que diga, ah, está bueno el libro, sino que es un libro que simbra muchísimo en muchos niveles. Pero antes de entrar a este libro, Monge, me gustaría que nos platicaras personalmente y como escritor, el momento en que decidiste hablar de tu familia y como dice Roberto Pliego, que también ha sido invitado en este programa, cuando vas a escribir de ti, tienes, o sea, lo dice de esta manera muy graciosa, dice, tienes que enseñar las nalgas, tienes que bajarte los calzones, no puedes usar como nombres ficticios o decir la mitad de la verdad para que no se ofendan. Y tú me parece que en no contar todo, hiciste este ejercicio y ¡fum! Fuera tapujos, ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo lo mismo. Creo bueno, primero, gracias a todos por la invitación. Estoy muy contento de estar acá en el programa 99. No hay mejor programa que el 99, ¿no? Claro. Es verdad Gracias. que me imagino que cada vez que empiezan, si hacen un recuento de lo que está pasando en el mundo, siempre será bastante triste, ¿no? Desde hace 99 programas, seguramente. Sí, o sea, creo que
La primera vez que pensé que en escribir algo autobiográfico, me imagino que fue la primera vez que me senté a escribir, como nos pasa a todos los escritores y escritoras, ¿no? Y luego te das cuenta que eso no es lo que hay que escribir, que lo que quieres hacer es ficción. Y entonces pasa el tiempo, pasa un tiempo hasta que vuelve a ser material la experiencia o la vida de cada uno, ¿no? Y yo pensé honestamente que había descartado ya esas historias y que no las iba a escribir, hasta que aparece la necesidad de escribir, no contar todo. Y sí, como dices, o como dices que dijo Pliego en este programa, yo creo que para contar historias que parten del autobiográfico hay que mostrarlo todo, o sea, hay que tratar de mostrarlo todo, ¿no? Aunque sea evidentemente imposible, ¿no? Pero sí tratar de por lo menos partir, no sé si la palabra sea honestidad, pero sí desde de una desnudez, digamos, de la historia y de los personajes que la atraviesan, ¿no? No sé si sean necesarios los nombres, por ejemplo, ahí creo que se pueden o no usar nombres propios, puedes no usar nombres, por ejemplo, ¿no? Pero si vas a usar nombres, a lo mejor es mejor usar los nombres de las personas tal y como aparecieron, tal como tomaron un lugar en la historia que vas a contar. Ahora, sí es cierto que es curioso, ¿no? Porque durante mucho tiempo yo mientras escribía no contar todo y después cuando escribí justo antes del final, pensaba mucho en esta frase que es tan trillada y que nos decimos tanto los escritores, que es la de yo no puedo autocensurarme, ¿no? No hay nada peor que la autocensura, no puedo atentar contra la literatura de esa manera. Y luego después te das cuenta que sí hay una sola cosa peor que el censor y es el delator. Entonces sí hay que cuidar un poco también la línea, ¿no? Entre eso. O sea, uno no quiere ser un censor de uno mismo, pero tampoco tienes que ser el delator de nadie más, ¿no? Y no significa dejar de contar, pero sí significa ponerle ciertos límites, ¿no? A las cosas tangenciales o a las historias secundarias o a no hacer sangre, digamos, ¿no? O sea, una cosa es querer contar una historia como fue y otra es querer exprimir una historia, ¿no? Y creo que ahí ese límite sí es importante, ¿no? Quisiera, Pero creo que ahí podemos partir de algo, no sé. sí, sí, sí. Antes de darle la palabra a Naif, quisiera nada más decir una cosa, monje, porque el asunto en no contar todo tiene que ver, y para la gente que no lo ha leído, que nos está escuchando, que nos está viendo, tiene que ver no nada más con un asunto personal, sino con un asunto de país, ¿no? Nombres que estuvieron involucrados en una realidad de este país y que a final de cuentas tienen que ver todavía hoy con un estallido del narco y ahí tú das nombres, entonces no es nada más una cosa personal, sino, pues me parece a mí política, cuestión de seguridad, cuestión del cambio y la guerra en una sociedad como la que seguimos viviendo. Sí, sí, bueno, de algún modo, es que de algún modo, más allá de que sean libros, o sea, que parten del autobiográfico, y que en ese sentido son como diferentes a mis demás libros, yo creo que tienen sentido para mí desde la escritura, porque siguen manteniendo varias de las mismas intereses fundamentales, es decir, son aproximaciones a la violencia, más allá de que sean desde un lugar autobiográfico, ¿no? Como el resto de mis libros, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que pasa es que acá la manera de acercarme es qué sucede con esas sociedades de la violencia o con esas circunstancias cuando se miran desde la intimidad, ¿no? Es decir, el 68 cruza por la novela, pero no cruza como qué es el 68 o como una historia sobre el 68, sino qué pasa con el miembro de una familia que participa en el 68 o en la guerrilla en Guerrero o qué pasa con alguien que tiene que ver o está inmiscuido con la fundación del narcotráfico como cárteles, ¿no? ¿Qué pasa con la familia que vive eso desde la intimidad, ¿no? Entonces, esa es una búsqueda que hay que se sigue manteniendo, ¿no? Y es por eso que los libros ambos, o sea, el No contar todo es una novela sobre una familia, sobre un abuelo, un padre, un hijo, sobre las masculinidades o los machismos, y al mismo tiempo es una novela sobre ciertos momentos de violencia en México, ¿no? Y justo antes del final, que es como la reconstitución de ese tejido, ¿no? O sea, o sea, digamos que el machismo, lo primero que hace el machismo, la manera en la que actúan los hombres y en las mujeres también, es
de algún modo como que rompe los vasos comunicantes entre el mundo emocional y la expresión, el lenguaje, ¿no? Y justo antes del final es un libro sobre la reconstitución de esos hilos entre las emociones y el lenguaje, ¿no? Es también una aproximación a la violencia, pero desde otro lugar y a la locura y al caos, ¿no? Y es, de algún modo, otra vez una familia, la intimidad y ahora el resto del mundo, no solamente México, ¿no? Sino cómo se ponen en tensión esos temas de la novela como la locura, el caos, ciertos avances, ¿no? Con el contexto de lo que va pasando en el planeta. Bueno, en tanto que eres un autor que ha explorado ya varias formas de la narración y de la ficción, me parece interesante porque fíjate, yo siempre veo la ficción como, pues como una coartada un poco, ¿no? Como un refugio, como una forma de meterte en asuntos que de otra manera son demasiado íntimos, personales, dolorosos. Y siento que es muy difícil sacudírselos, ¿no? Y mirarlos desde otro punto de vista, como tú estás haciendo. Eh, ¿Qué es lo que más te cuesta trabajo en este proceso, no sé, de revelación, de exposición, de abordar esto por otro camino? ¿Qué es lo más difícil? Eh, ¿Qué piensas? Pues no sé, es que es una pregunta que normalmente como que entiendo perfecto lo que dices de la ficción y del ocultamiento, pero también es cierto que es una pregunta que se hace mucho, que me han hecho mucho cuando se publican estos libros, estos dos y únicos libros que tienen que ver con lo autobiográfico y que creo que no habrá más. Este, pero siempre hace esta pregunta de qué es lo que o sea, qué tanto te ha simbrado escribirlos, ¿no? Es una pregunta evidentemente muy interesante y válida, pero lo que me parece sintomático es que es una pregunta que no te hacen cuando no escribes autobiográfico. Claro. Y es interesante por eso, porque yo te diría que a mí me ha costado mucho más trabajo y me ha dolido mucho más, o me ha dejado cosas mucho más profundas escribir Las tierras arrasadas, por ejemplo, ¿no? O La superficie más honda, desde un lugar distinto. Hay una herida que se genera también desde la ficción, más allá de que la ficción sea pura ficción, ¿no? Que con lo autobiográfico. Y quizá también tiene que ver con que o me parece a mí, que la escritura autobiográfica sí te exige en cierto momento, cuando logras construir, o sea, cuando logras ver esa historia que en tu cabeza era pasado, que era memoria, en el momento en el que eso ya de verdad se convierte o es el embrión de algo que va a ser, o sea, como de una de un posible libro, se transforma completamente. Se transforma por el lugar en el que pongas al narrador, por el lugar en el que decidas desde dónde vas a contar, desde dónde lo vas a anunciar. Pero entonces sí a mí me ha pasado en ambos libros un proceso como de ruptura, o sea, de algún modo, mientras escribía No contar todo y mientras escribía justo antes del final, era casi como un psicópata de la historia, es decir, no tenía mayores sentimientos por los personajes inspirados en las personas, ¿me explico? Y es muy sintomático, se lo he contado a Mariana alguna vez cuando hice la primera entrevista de No contar todo. El periodista me preguntó una cosa como muy íntima de mi abuelo y mi primera reacción fue quererle pegar. Claro, y después dije, bueno, pues esta es mi culpa, ¿no? O sea, yo soy el que trajo esto acá, ¿no? Pero todo ese proceso, y claro, yo tenía la experiencia de que eso me había pasado y pensé que ya no iba a pasar justo antes del final y me volvió a pasar lo mismo, ¿no? O sea, otra vez Claro. me hablan de cosas de la novela que digo, puta madre, ¿para qué escribí eso, no? Pero durante la escritura era simplemente como natural, como parte, tenía que estar ahí, ¿no? Y yo sí lograba no ser el que había vivido esa historia, ¿no? O sea, si estaba contando algo que ya había dejado de ser, ya se había vuelto literatura, y ya tenía que tener la lógica interior del libro, ¿no? Y de la historia. Y eso hace que haya cosas que no te cuestan tanto como parecería. No sé cómo decirlo, ¿no? O sea, es como que no. Después, cuando te detienes y lo ves hacia atrás, claro, ¿no? Y dices, puta madre, a ver qué siente toda esta gente, ¿no? Porque además es muy difícil hacer un recuento, es muy diferente hacer un recuento de tu vida a que te hagan un recuento de tu vida que ni pediste, ¿no? Claro. Oye, Emiliano, una parte
que a mí me impresiona es la calidad literaria y la calidad de tu escritura, porque es impecable, ¿no? Eh, que viene, y es un poquito esta generación de nuevos escritores mexicanos que Sí, es impresionante, ¿no? Que está Ortuño, está Carlos Velázquez, que está Jorge Comensal, está Valeria Luiselli y eso, que yo creo que hace muchos años no veíamos escritores de esta calidad y de esta pluma tan educada. Entonces, platícanos un poquito ese proceso de escribir, o sea, o sea, qué tan natural te sale, ¿no? O qué tanto trabajas estos textos, porque es impresionante. La verdad es que yo los últimos dos que he leído tuyos, que es el de, ¿cómo se llama? El anterior, el que hablas de tu dejar la abuelo, oscuridad. Ah, no, no exacto. contar todo. No contar todo y el de la oscuridad son impecables, ¿no? Pues sí, soy un obsesivo, cabrón, ¿qué te quieres que te diga? O sea, hay ahí una cosa de obsesión, pero no solo de obsesión, también de... Se nos olvida a veces que el escritor, aparte de todo lo que viene con la publicación del libro y de, pues también tiene que disfrutar lo que hace, o sea, encontrar el punto de riesgo en el trabajo diario, ¿no? O sea, como de reto. Y yo donde lo encuentro es en eso, en el trabajo con las palabras, en el asunto como plástico del lenguaje, ¿no? Y justo ahorita tú decías, ¿no? No sé bien qué frase usaste, pero de algún modo como dabas a entender esta situación como como si hubiera una experiencia, ¿no? De lo que vas aprendiendo con la escritura. Y justo me parece a mí que yo sí reconozco en un texto que estoy usando un recurso que ya usé o que estoy apelando a algo que ya utilicé como solución ante un conflicto en algún otro libro, me paro, me echo para atrás y me salgo de ahí, ¿no? Siempre trato como que el narrador sea completamente diferente a los anteriores, la voz narrativa si se puede también, y trato de que el lenguaje sea completamente distinto, ¿no? De un libro a otro. Porque el trabajo diario de la escritura es eso es lo que me interesa de la escritura, ¿no? El estar como tratando de empujar un poquito más mis límites. Al final escribir es pelearse con tus propios límites todos los días, tratar de llevarlos un centímetro más allá, ¿no? Y eso lo hago a través de, no tanto de qué cuento, sino de cómo lo cuento, ¿no? Que es lo que para mí es interesante en el proceso de la escritura y que tiene que ver con que siempre ha sido también la literatura que me ha interesado, ¿no? Es decir, desde hace muchísimos años leo los libros y los libros que me interesan o que me gustan más son siempre libros que tienen un ejercicio de reto desde lo literario, ¿no? Desde el lenguaje, ¿no? No me interesa que me cuenten una historia con sujeto, verbo y predicado, digamos, ¿no? Sino que se den el permiso de jugar con el lenguaje, de darme esa experiencia, ¿no? Esa experiencia como estética, básicamente, ¿no? Eso es lo que más me interesa. Y ahora, es verdad que hay una generación ahora que es varias, yo creo que los escritores, o sea, desde los 50, que hoy tienen 50 hasta los que tienen veintitantos, porque más hay escritores jovencísimos ahora, hay escritores y escritoras muy buenos en México. Es verdad que hay un momento muy interesante y que se nota, no es una cosa que digamos y ya, se nos está traduciendo un montón de lenguas como no pasaba antes. Hay escritoras y escritores mexicanos finalistas en premios en todos lados siempre. O sea, eso es importante, pues, y habla de una calidad general, ¿no? Ujú. Hay algo bien importante justo antes del final. Yo me acuerdo que bueno, sabemos que siempre el poema, la canción, la novela a la madre, sobre todo una cultura latina, es siempre tú que me diste la vida, tu vientre, tus manos, tu abrazo, tu amor incondicional y todas esas mamadas, güey, ¿no? No a todos nos tocó lo mismo. Eh, por ejemplo, cada 10 de mayo, ¿qué canción se escucha? La pinche canción de Denise de Calab de Señora, 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 tu nombre es mi madre. Puta, o sea, es algo espantoso. Es muy difícil escribir de la mamá. Eh, pero aquí, Monje, teniendo una historia, y lo hemos platicado, teniendo una historia que era escribir acerca de la infancia de tu madre, esa ya era una novelaza, ¿no? Y le subiste, como me pasa igual con no contar todo, le subiste a la literatura, o sea, justo usando la literatura, a la narrativa.
y además vas involucrando hechos históricos dependiendo del año del que hablas, y eso va como haciendo esto con la novela y se va convirtiendo en parte fundamental. Los hechos históricos que a lo mejor alguien diría, ay, bueno, pero pues eso lo encuentras en Wikipedia, pero lo vas enredando y se va, digamos que filtrando la historia de tu madre siendo algo fundamental. Y con esto termino. En algún momento me dijiste algo así como de, finalmente la novela está ahí, en esos hechos. Entonces cuéntame un poco de la parte histórica que cuentas en cada año partiendo de un episodio con tu mamá. Sí, o sea, la estructura de la novela, digamos que parecía muy lineal, o si te la cuentan, es muy lineal, ¿no? Es decir, contar la vida de alguien año por año, desde su nacimiento hasta el final de su vida, ¿no? Cada año es un capítulo. Lo que pasa es que después, eso que parece como muy lineal, que es casi una línea del tiempo, las que hacemos en los colegios de chiquitos, ¿no? Como no hay presente, la narración está siempre el narrador hablando en futuro, está trayendo el pasado a algo que alguien más le contó Sí. y lo está poniendo en futuro. Está brincando eso que parecía ser lo único que había en la novela, que era el presente. Entonces, esa estructura, por más lineal que sea, está deshaciéndose al mismo tiempo, ¿no? Y luego además tiene cada capítulo que tiene esto que es un recuerdo, todo parte en torno a un recuerdo de la madre, de la protagonista del libro. Después está contrapuesto a ese mismo recuerdo, pero en la cabeza de uno de sus hermanos o una de sus hermanas. Y después está esta parte que dices que es la del mundo, ¿no? Que es una suerte como de almanaque, como del Sí. absurdo, ¿no? Y ahí, eso que de pronto parece, empieza con la novela, pareciera que solamente comparten la época, el año, ¿no? Poco a poco esa serie de sucesos se van entramando o se van poniendo en tensión con la vida de la protagonista, ¿no? Y van cada vez teniendo más relación una con otra, ¿no? Estamos como muy acostumbrados a pensar que evidentemente la vida de las personas está determinada por el mundo, la vida de todos nosotros, ¿no? Y nos cuesta mucho trabajo pensar que a lo mejor la vida del mundo también está determinada por la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Y un poco eso juega la novela, ¿no? Es una especie de dos líneas asíntotas que nunca se van a acabar de encontrar, pero se van acercando mucho, que es la vida de ella mientras va avanzando y este enloquecimiento del mundo, porque van apareciendo cosas que van incorporándose a la vida de ella y porque van pasando cosas en la vida de ella que se van de algún modo incorporando en ese como almanaque o historia del mundo, ¿no? Y se va como entretejiendo o enhebrando, y es ahí por eso te decía que te dije alguna vez que ahí sucedía la novela, ¿no? En ese encontrarse y en esa relación de tensión que se establece entre lo más delgadito que tenemos, que es una intimidad, y lo más grueso que tenemos, que es como la historia común, ¿no? Ahora, no, con todo eso me parece muy interesante. Y sí, mencionaste hace un rato el rollo de la memoria también, el asunto de la memoria, pero a mí obviamente a esta edad que ya tengo tan avanzada, lo que me, Cálmate. lo que me preocupa es No hay que decir eso enfrente de Mariana, ¿eh? la falibilidad de la memoria, ¿no? La imprecisión, la, sí, la imposibilidad de confiar en algo así Tal cual. compartido, ¿no? O sea, cada vez a mí me parece más asombroso cuando hablo con familiares o amigos del pasado, cuando compartes memorias, cómo se va la divergencia de la interpretación. Entonces, bueno, ya Pero es. es que además esa divergencia de interpretación no solamente es con los otros. O sea, si tú escucharas, si tú ahorita me cuentas un recuerdo tuyo de la primaria, cualquier cosa, y después pudiéramos acceder al que hubieras contado tú de eso mismo hace 20 años, muy probablemente hay la misma distancia y diferencia que como lo contarías tú y otro de los presentes. ¿Me explico? O sea, al final la memoria, las cosas pasan una vez y después las recordamos una vez y ya. La siguiente es el recuerdo del recuerdo y luego el recuerdo del recuerdo del recuerdo y luego el recuerdo. Y ahí eso, o sea, es un teléfono descompuesto. Por eso, entre otras cosas, el libro por eso está escrito con tantas subordinadas. O sea, esta novela en particular, porque es un juego, la novela entre poner a la literatura entre la imaginación y la memoria, ¿no? O sea, es decir, ese territorio que separa la memoria y la imaginación es la literatura. Y de algún modo, cuando hablamos, en este ejercicio que estamos haciendo aquí, al tiempo que estamos hablando de estas cosas, estamos pensando cómo vamos a decirlo, ¿no? Y lo construimos como se nos enseñó en la escuela,
que es esta cosa tan básica de casi de sujeto, predicado, sujeto, verbo y predicado, y tratar de ahí te sales tantito, ¿no? Pero la memoria, tú partes de un lugar, partes de algo que crees que vas a encontrar y te dejas ir. Y la memoria, igual que la imaginación, tú partes de algo y no sabes dónde vas a terminar. Y se llena, la manera en la que funciona la memoria, cómo funciona la imaginación es a base de subordinadas. Es decir, dejamos que el pensamiento se llene de subordinadas y nos va llevando, nos va llevando, nos va llevando, y a veces es como por eso tantos dichos como por los cerros de Úbeda o se fue por el monte, es decir, estas ideas al pensamiento de que lo dejaste desbalagarse, ¿no? Y eso es recordar y eso es imaginar. Y ahí se encuentra la imaginación en la memoria, ¿no? O sea, sí tienen formas, incluso a nivel físico, la parte del cerebro que se activa cuando uno recuerda es la misma que se activa cuando uno imagina. Son las mismas zonas neuronales las que activamos, ¿no? Y esta idea, ¿no? Nos peleamos mucho con esto que decías, Neif, que es ¿qué tanta fiabilidad podemos tener? Sí, claro. El asunto es que si quieres fiabilidad, o sea, si quieres tener certezas y te acercas a la memoria, te has perdido. Lo interesante es acercarte a la memoria justo porque no necesitas esa fiabilidad, porque se trata de dejar que la memoria deslave igual que la imaginación deslava, ¿no? O sea, o reconstituye, pues. Y hay que permitirlo. Y en la novela es un juego además evidenciado porque está esta idea de que el recuerdo de ella se confronta siempre con los recuerdos de otros familiares, ¿no? Y se genera al final en el lector, o esa es la idea, ¿no? Ese es el intento, es que al final el lector va a construir ¿qué pasó realmente? Pues un poquito de lo que contó ella, un poquito de lo que contó él, es decir, la literatura está también, o la historia está en la que no se está contando, ¿no? Sino en la mezcla de las que se están contando, ¿no? Que es un poco como hacemos, a veces recordamos metiéndole más o a veces recordamos sacándole cosas, ¿no? A ver, Emiliano, hay una cuestión muy interesante de tu literatura que a mí creo que es una de las cosas que me vuelan la cabeza y es esta ironía con la que tomas estos textos, porque a pesar de que es una especie de autoficción y todo, utilizas la ironía de una manera espectacular y hasta lo tienes grabado en tu piel, ¿no? Con una frase que dice, yo nací un día que Dios estuvo enfermo, Grave. Sí, ¿no? que es un verso de Vallejo. Entonces, digo, dinos un poquito esta ironía, porque no todo el mundo lo toma para bien, la ironía, ¿no? Y menos en estas épocas de rectitud política, donde la ironía se puede convertir en un arma de dos filos, pero digo, ¿cómo, cómo Sí. has, cómo lo Fíjate manejas? ¿Cómo que lo has recibido? primero, primero, antes de responderte, diría que me gusta mucho aclarar siempre esto de la autoficción y la autobiografía, ¿no? Que se ha puesto muy de moda la autoficción. Este, y hay muchísima literatura que es autoficción. Hay autoficción buena y poca, me parece a mí, y muchísima muy mala. Pero sí me gusta a mí hacer la aclaración o tratar de explicar por qué yo creo que esos libros míos no son autoficción, sino autobiografía o biografía. La autobiografía ha existido siempre, ¿no? La literatura nació pegada a la autobiografía y va a seguir ahí siempre la autobiografía. Y como decía Naif, hay cosas que de algún modo camuflan más o se camuflan menos, hay cosas que son más elocuentes, o sea, o más evidentemente autobiográficas, otras que no. Todo libro tiene de autobiografía, aunque sea unas cuantas, un poquito de sazón, digamos, ¿no? Toda novela en la historia y viceversa, toda autobiografía tiene también de ficción. Eh, Cada vez es menos importante la literatura camina hacia un lugar en el que es menos importante esa división o esa distinción tan clara y tan evidente entre una y otra, ¿no? Pero sí es cierto que la autoficción, para mi gusto, tiene un gran problema que es que no tiene construcción de narrador. Y ahí es donde pongo la distinción entre la autobiografía y la autoficción, ¿no? Es decir, la autobiografía parte de que tiene que haber un narrador, como en la literatura, ¿no? Y es el primer personaje del libro, el narrador. En la autoficción, tú lo lees y después escuchas al autor un domingo en un desayuno y habla exactamente igual que como escribe. Y pasa eso con todos sus libros, entonces acabas desencantándote, obviamente, te acabas viendo que no hay literatura, ¿no? Y además ese proceso lo llevan más allá también en el libro, la autoficción, que es
que el yo es el centro de la historia, ¿no? Y en la autobiografía el yo no es necesariamente el centro de la historia, puede ser un testigo, puede ser, puede correrse del lugar, ¿no? Entonces siempre como que trato de hacer esa distinción porque me parece muy importante, porque es una, o sea, si perdemos la figura del narrador, la literatura va a quedar absolutamente desamparada, así es lo que nos ha hecho, nos distingue de muchas otras artes, ¿no? Digamos, y eso es fundamental. Ahora, creo que contestándote eso, también te contesto un poco lo de la ironía y el sarcasmo y el humor, ¿no? En la autoficción es más complicada o es diría, más ridícula, ¿no? No llega a ser humor, ¿no? Es más como una idea del ridículo que a veces, o de la exposición como en las redes sociales, ¿no? Pero no hay una cuestión del humor, precisamente porque no hay un narrador, porque es tú mismo contando, ¿no? Ahora, yo siempre, quien me conoce, me reclamaba mucho que en mis libros no hubiera tanto humor como yo, el que yo tengo en la vida cotidiana, que me defiendo del mundo con eso, ¿no? Con esa herramienta del sarcasmo, de la ironía, del humor. Y ahora me queda claro que trato de que sean tan diferentes a mí los narradores, que evito que tengan cosas mías, o trato siempre de evitar que tengan cosas mías. Y en estos libros, al final, por primera vez podían tener un humor parecido, porque el de los personajes es el humor con el que crecí, es el humor de mis familias, ¿no? Y entonces ese humor de esa familia en la novela se parecía y me permití, como que me dejé que hubiera muchas situaciones en las que el humor fuera como el conductor de las situaciones, ¿no? Y luego con uno mismo, porque sí, pues como dices, o sea, si no eres capaz de reírte de ti mismo, no eres capaz de tener pensamiento metafórico. Y si no eres capaz de tener pensamiento metafórico, dedícate a lo que no sea la literatura, dedícate a lo que no sea el arte. Pues, o sea, sin pensamiento metafórico no puedes hacer nada, ¿no? Absolutamente nada. Claro, claro. Completamente de acuerdo. Y sí, ese humor y ese sarcasmo sí aparece en varias novelas, ¿no? Ahorita estamos enfocándonos más bien a no contar todo y justo antes del final, pero ahí está. Y los lectores lo agradecemos mucho, Monje. Y Sí. mencionabas hace un momento dos palabras claves en esta última novela, caos y locura, y qué papel juegan en ese intento de huida, no sé si se logre o no, pero intento de huida del caos y de la locura en la familia de tu mamá y los personajes que aparecen en la novela justo antes del final. Sí, sí, pues de algún modo es fundamental porque es como como la dualidad en torno a la que crece la novela, ¿no? La idea de, hay un abuelo que trabaja el psiquiatra, que trabaja con locos en hospitales psiquiátricos, ¿no? Que de algún modo está tratando de otorgarles o de encontrar el modo de darle orden al caos de esos enfermos, ¿no? Después la madre, a pesar de que quiere romper con su familia y quiere ser completamente distinta en todo, y que quiere poner una distancia lo más grande posible con el padre, termina trabajando también con niños con discapacidades diferentes, ¿no? Diferentes tipos de autismo, sordera, Asperger, que de algún modo es también tratar de de ayudar a otorgar orden a otro tipo de caos, ¿no? Y luego está el narrador, que al final la literatura es eso mismo, ¿no? Es tratar de darle orden a otro caos que es el de los personajes, ¿no? O el de la literatura. Cuando de pronto la primera vez que sientes que hay un libro potencial en algo, una frase, una idea, es como un micro Big Bang, ¿no? Hay un estallido ahí que va para todos lados y que pueda hacer literatura es que lo puedas ordenar. Y durante la escritura eres el dueño plenipotenciario de la posibilidad del orden. O sea, eres un dador de orden, ¿no? Y yo, además, por esta carga genética o familiar, genética y familiar, pues he vivido siempre con esa sensación de tener aquí el vórtice de la locura, ¿no? De tenerlo cerca, de sentir que es una presencia que me acompaña. La he vivido con por diferentes épocas, con más o menos miedo, con más o menos temor, hay una seducción también, por supuesto, y es un tema que ha estado siempre ahí. Y que ha marcado no solamente a mí, sino a mi madre y a la familia, ¿no? Y eso quería que fuera parte de la historia, que fuera parte de la novela, que fuera evidente, o sea, que fuera evidente que era el tema de la novela también, tanto como las violencias,
porque de algún modo ella, la protagonista, busca a través de los afectos reconstituir ambas cosas, ¿no? Las heridas de la violencia y el peligro o el riesgo de la locura, ¿no? Y de algún modo entonces se debate en esa posibilidad, ¿no? O sea, como entre el orden y el caos, la salud mental y la locura, el día y la noche, hay como esos opuestos en la novela, ¿no? Total. Bueno, yo primero, a ver, tengo dos preguntas, porque me imagino que Alejandro pronto nos va a venir a estremecer con el final del programa, como le gusta hacer, y dejarnos en vilo. Pero bueno, así debe ser. Y nada más, la primera es, ¿eres tú una persona de diarios? ¿Llevas No, notas de tu fíjate, vida? soy una persona que ha querido toda su vida tener diarios y que o sea, he empezado, soy una persona que empieza diarios, digámoslo así. Debo haber empezado unos 50 diarios y yo creo que el que más páginas habrá tenido habrán sido 20, pues. Uf. Porque además los abandono. Sabes que siempre que recuerdo que quiero tener diarios es cuando estoy sin proyecto de novela. Y entonces es más la pulsión de escribir, ¿no? Y después, en cuanto aparece un proyecto, pues los diarios los abandono. Y después, cuando quiero volver a ellos, ya no sé ni dónde están. Físicamente, ya no sé ni dónde Claro, están, claro. digamos, ¿no? Entonces, de algún modo, el diario del abuelo, de no contar todo, fue como un desquite con la literatura, como que dije, mira, ahora puedo hacer un diario porque aquí va un diario, ¿no? Ujú, Eh, y lo que sí soy, Neif, es un lector enfermizo de diarios. ujú. He leído una cantidad de diarios, me encanta leer diarios, me fascina, y soy muy lector de diarios de escritores, ¿Quieres muy. leer los míos? No. Aquí en Zona de Eso, Contagio, eso ya, igual ya me Fuerte lo todos sé. queremos leer sus declaración. diarios. Los diarios de Mariana son la cosa más preciada que tenemos. Son Son como, solo páginas en blanco. Pero yo Son- conozco, yo conozco el contenido de esos diarios, o sea que no me hace falta leerlos. Nada sobre nada, entre nada por nada igual a nada. bueno, y la segunda, de regresarle la palabra a Alejandro, em, sabes, a mí me deja siempre muy maravillado la idea de alguien que puede estar cambiando de lenguaje, de estilo, o sea, de estilo cambiar de estilo Entiendo, sí. no me parece tan asombroso. Cambiar de lenguaje y reinventarte como narrador en cada texto, sí me parece algo valioso, muy, muy interesante y muy inquietante, porque, porque me parece una manera extraña de escaparte de ti mismo, ¿no? O sea, me parece mucho más allá de impersonar otra voz, no sé si la palabra impersonar existe en español, o de apropiarte de otra voz, Sí. pero sino que realmente me parece una estrategia de abandono de tu ser y con él de toda una idiosincrasia que vuelves a establecer de otra forma. ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves de esa manera? No sé. No, me parece muy interesante lo que dices. Yo no lo pienso tanto cuando lo hago, porque sí parto de la idea de encontrar algo completamente distinto, ¿no? Pero es verdad que si me haces pensarlo, hay muchas cosas que en literatura y que sobre todo en escritura son intuición, ¿no? Que después, y que si no hay intuición es mejor no escribir. Y si no te vas a dejar llevar a veces por la intuición, también es un problema, ¿no? Pero todas esas cosas que suceden por la intuición, después cuando las queremos explicar, pueden cobrar sentido y a veces son alumbradas por un momento así en que discutimos algo y claro, por eso he estado haciendo todo este tiempo esto, ¿no? Y sí puede ser que haya una cosa como de cambiar, no, o sea, en esa búsqueda de encontrar algo completamente nuevo en cada libro, también una búsqueda de ser alguien más. eh, Al enfrentar la escritura, ¿no? Al enfrentar la literatura, estar tú mismo en un lugar distinto. Eso es muy interesante pensarlo. Mm, Yo lo que sí creo es que lo que decía antes, ¿no? Es ahí donde está el interés. Y sí es verdad que yo noto mucho, porque yo, mientras voy escribiendo, releo mucho, como en voz, no llega ni a ser voz baja, como murmurando mucho la página, ¿no? O sea, ha habido gente que se ha asustado, pues, que creen que hay ahí alguien que está preparando una bomba, poseído. literalmente, sí, 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 sí. Y sí tengo esta cosa como
Y es verdad que al final toda escritura es una forma de respiración, ¿no? O sea, y sí cambia la forma de la respiración según un texto y otro, ¿no? Y si puedes cambiar la forma de la respiración, pues estás cambiando completamente, ¿no? Ujú, Estás cambiando mucho de la esencia, digamos. claro. Claro. Oye, Pero digo, yo, sí, efectivamente se está acabando el tiempo, pero tenemos un par de preguntas más. Eh, ahorita actualmente, ¿qué es lo que, digo, a mí, yo también me voy por dos preguntas, digo, no tiene mucho que ver una con otra, pero una es, ahorita, ¿qué estás trabajando? ¿Qué es lo que sigue Mm, en tu trabajo? Porque, digo, todos, sí, todos sabemos que eres una persona que estás trabajando constantemente, ¿no? Y por sí. eso, digo, tus libros que van saliendo, salen de la manera tan impecable que son. Entonces, ahorita, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué es lo que sigue? Ya tienes un libro, digo, me imagino que todavía te cuelga un año para sacar el que sigue, ¿no? O Sí, ya o lo más, yo qué tienes. sé, no sé, o ya no quieren sacar, no sé, pero sí estoy trabajando mucho, o sea, mira, me pasó una cosa muy curiosa que fue que yo siempre trabajo como en un solo proyecto, o sea, nunca he podido estar en dos cosas a la vez, o nunca había podido. Y mientras escribía justo antes del final, por primera vez trabajé al mismo tiempo otro libro porque originalmente lo empecé como un libro de ensayos y pensé que podía ser una versión de la novela y una versión del ensayo, una versión de la novela, una versión del ensayos, y más o menos me funcionó, pero el libro de ensayos se fue convirtiendo en algo que no son ensayos. Entonces es como una suerte es un libro muy raro de textos que tienen en común el tema, que es un momento en el que la vida se cruza con la literatura, o sea, y medio se mezcla y se revuelca, ¿no? O sea, son medio relato, ensayos, o sea, ensayo, relatos, no sé bien qué es. Y por lo tanto tampoco sé cuánto le falta. A veces siento que está a punto, a veces siento que puede estar 10 años más trabajándose. Lo que sí es que me dejó, como me dio permiso de escribirlo mientras hacía justo antes del final, pues también ahora estoy escribiendo una novela al mismo tiempo que estoy en ese libro, ¿no? Y esa novela pues también ha sido muy sorpresiva. La escritura de esa novela es una novela muy corta, cosa que nunca había pensado que yo fuera a escribir una novela corta, y es además una novela como muy inesperada para mí. Y la quiero dejar reposar mucho, entonces tampoco hay, o sea, no sé bien, falta mucho para que publique algo. Ok. Oye, y otra pregunta es un poquito sobre los formatos, ¿no? Ahora, recientemente ha salido mucho el debate si los audiolibros son libros, ¿no? Y tu última novela, que ha sido digo, ha tenido bastante pegue, de tu audiolibro, de justo antes del final, que lo narra Pedro de Tavira, ¿no? Entonces, ¿cuál Sí, es tu opinión Qué buen sobre punto. esto? Y sí, y digo, también oír un libro de una autobiografía, oírla en la voz de alguien más debe ser interesante, ¿no? pues mira, yo por suerte, como no tengo pensado leer mi libro ni una vez más después de las millones de veces que lo leí mientras lo trabajaba, tampoco lo pienso escuchar. Me da mucha alegría que lo haya hecho Pedro de Tavira porque a mí me parece un actorazo. Pero ahora, yo alguna vez, alguna vez, no es la misma discusión porque obviamente no es la misma discusión la del audiolibro que la del libro electrónico, pero se parecen mucho y la misma gente que tuvo terror del libro electrónico es la que ahora tiene terror del audiolibro, ¿no? Ujú, Y a todo el mundo se le olvida que la mayoría de nosotros pues nos enamoramos de la literatura justamente en claro. audiolibros, nos lo contaban nuestros papás o nuestras mamás o nuestros... Es decir, muchos tenemos un amor por la literatura que partió no de la lectura, sino de que la lectura en voz alta de alguien más. Sí, sí. Entonces, yo no, yo como decía Alma Guillermo Prieto, a mí lo que me gusta es que me cuenten historias, ¿no? No me importa cómo me las cuenten, pero con que me dejen seguirlas leyendo o escuchando, ¿no? Y por ejemplo, mira, mi pareja es disléxica y le costaba un montón, o sea, los libros, ella es muy lectora y yo veía cómo se tardaba un cierto tiempo en un libro, mucho más de lo que se tarda en que no es disléxico.
y de pronto aparece el Kindle con una letra para disléxicos y ahora lee el libro a la misma velocidad que cualquier otra persona. Entonces, imagínate, o sea, o sea, eso ya justifica los libros electrónicos. La posibilidad de que la gente pueda leer con esa letra. Claro, las editoriales no lo pueden imprimir en esa letra porque la letra es feíta, la verdad, la letra es para disléxicos. Pero los audiolibros es algo similar. La cantidad de gente que en México no puede leer porque se la vive en el transporte público. Puta madre, si gracias a los audiolibros se puede reconstruir ese vínculo, increíble, ¿no? O sea, Y habemos algunos aquí que somos locutores y locutoras, entonces necesitamos más chamba para seguir haciendo audiolibros. Claro. Exacto. Dave, te damos los honores para la última pregunta y perdón, es que me siguen picando las hormigas. Y el cierre de este bonito Bueno, programa. antes del cierrecito, un par de preguntitas muy, muy frívolas como de fan. Alguien como tú que como eres un auto reconocido compulsivo que tiene esta obsesión maníaca por el trabajo, sí, caray. ¿qué haces mencionaste hace un ratito el tiempo sin proyecto? ¿Qué No, haces pues en es ese tiempo sin horrible. proyecto? Pues enloquecer y enloquecer a los demás, ese es el problema. Enloquecer a la gente que está cerca es mucho peor, aunque, o sea, me cuesta mucho estar sin proyecto, la verdad, porque de algún modo, un poco lo que decía de que te vuelves, o sea, es un espacio en el que sí vas habitando muchas horas del día. Y Mm, sí, es como medio romántico y este lugar común de que pasas el tiempo en ese otro lugar, pero es verdad, de algún modo sí, de algún modo estás en otro espacio físicamente también, o sea, de algún modo te metes en esta cuevita, ¿no? De la pantalla y de la escritura. Y pasas muchas horas al día que no son además necesariamente solo las de la escritura. Después puedes ir caminando por la calle y alguien te dice algo y tú sigues pensando en cosas de la novela, ¿no? Y además lo que decía el orden, ¿no? Tú das orden en ese lugar. Después te lo quitan y queda, o sea, queda entregado tu texto al caos completo, que es lo que vaya a pasar en ese lugar horrible que son las editoriales y luego las librerías y el mercado y todo eso, ¿no? O sea, y entonces no solamente estar sin proyecto es de por sí jodido, sino que además es un momento que coincide con el nervio también de haber terminado algo, ¿no? Que ya está en manos de alguien más. Entonces yo sí me pierdo, y porque además trabajo desde muy temprano yo. Entonces hay veces que cuando no tengo proyectos son las 9 de la mañana y me estoy picando los ojos. Y entonces te quedan muchas horas para estarte picando los ojos en el día. Muchas. Y para Intenta agobiarte, picarte y otras para partes del perderte, y cuerpo. para no, o sea, ¿qué? Intenta picarte otras partes del cuerpo, tal vez funcione. No, pero sí me cuesta mucho. Y quizá por eso también hice la trampa esta de ahora estar en dos libros, ¿no? ujú. Eh, para estar menos agobiado con ese tema. O sea, puede ser que sea, sí, a lo mejor el libro está acabado hace mucho y yo nada más lo necesito para no sentir que estoy completamente extraviado, ¿no? Que también sería válido, creo. Oye, Neif, te propongo algo. La próxima vez que estés aquí en la Ciudad de México, busquemos a Emiliano Monge, nos vamos a comer. Si ya son las 9 y no tiene proyecto, nos vamos a desayunar, comer, Exacto. cenar, O para le que... damos un proyecto en el Seguimos Inter y que hasta ahí. que surja un proyecto. Exacto. Exactamente. Exactamente. Pues no, pues buenísimo, buenísima plática, súper interesante, me parece eh, fascinante. Tengo que reconocer que oírte decir que la intuición es una parte fundamental me reconcilia con muchas cosas, porque a alguien tan preciso, tan escrupuloso, uno imagina que tiene todo planeado, ¿no? No, ni Absolutamente todo madres. planeado. No, no, para nada. Que no da un paso sin saber exactamente a dónde lo va a llevar el siguiente. Entonces me da muchísima alegría saber eso, saber que estás entre los mortales. Y bueno, nada, una gran gratitud de tenerte aquí, muy contentos de haber hablado contigo. Por supuesto, nada más una mirada muy superficial a lo tuyo, apenas un vistazo a tu obra, sin muchas cosas específicas, pero espero que la gente que nos sigue en Zona de Contagio, que creo que ya son varios millones, no estoy seguro, ¡Claro! Creo que sí, ¿no? estarán Ya van a sacar su propia moneda, interesados. creo, ¿no? Exactamente.
Después de 99 programas tenemos 99 seguidores. Eso, no, pues Eso muchísimas gracias. buenísimo, Uno por uno por cada. programa. Es uno por cada. Ahora, yo creo que ese uno por Y cada son los es el invitados, mismo. ¿no? Exacto. Bueno, confiamos que primero que Emiliano Monge nos va a traer muchos nuevos seguidores. Segundo, pues caray, esto Zona de Contagio está muy orgulloso de tenerte y queremos que todo el mundo vaya y recomiende que vengan a escucharnos, que vengan a hacerle like y vengan a compartir y vayan a comprar tus libros y en orden, si es posible en orden, todos los que se consigan en las librerías hasta llegar al último. Y pues caray, gracias. Óiganlos o léanlos No, en muchas gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias a Zona de Contagio, a los tres, estoy muy contento. Nada más no se vayan a confiar, no vayan a confiar en que yo les traiga seguidores, porque eso hicieron los editores y casi quiebran. Les recomiendo que no confíen en eso específicamente. Es un mal necesario de todos los que escribimos libros padecer a los editores cuando se quejan y se rompen las vestiduras diciendo, yo pensé que tú nos ibas a traer la fama y la fortuna. Y Exacto, uno, pobre, caray. pues Oigan, bueno, muchas gracias, de veras, y un abrazo muy grande, en serio. gracias a Gracias, Monja. ti. Y pues Gracias. esto fue Zona de Contagio en otra edición especial de tiempos de guerra, de pandemia y de catástrofes naturales.